Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Chaitanya Charitamrita. Adilila, capítulo 7, los 5 aspectos del Señor Chaitanya. Verso 1. Ante todo ofreceré mis respetuosas reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el objetivo final de la vida de aquel que está privado de toda posesión en este mundo material y que es el único interés de aquel que está avanzando en la vida espiritual. Así pues, escribiré sobre su magnánima contribución en la forma del servicio devocional en amor por Dios, significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La persona que está en el estado condicionado de la existencia material se encuentra en una atmósfera de desamparo, pero el alma condicionada por la ilusión de Maya, la energía exterior, cree que está completamente protegida por su país, sociedad, amistad y amor, sin saber que en el momento de la muerte ninguno de ellos podrá salvarle. Las leyes de la naturaleza material son tan fuertes que ninguna de nuestras posesiones materiales puede salvarnos de las crueles manos de la muerte. En el Bhagavad Gita 13.9 se dice: Chamamrityu chara vyadi dukkha doshanu darshanam. El que avanza de verdad debe tener siempre en cuenta los 4 principios de la vida miserable, a saber: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. El hombre no puede salvarse de estas desdichas, a menos que se refugie en los pies del loto del Señor. Por tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu es el único refugio para todas las almas condicionadas. Así pues, ninguna persona inteligente deposita su fe en posesión material alguna, sino que se refugia por completo en los pies del loto del Señor. Quien así procede recibe el nombre de Akinchana, es decir, aquel que no posee nada en este mundo material. La suprema personalidad de Dios también lleva el nombre de Akinchana Gochara, porque aquel que no pone su fe en posesiones materiales puede llegar hasta él. Por lo tanto, el único refugio para el alma que se ha entregado totalmente y que no tiene posesiones materiales de las que depender es Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todo el mundo depende de Dharma, religiosidad, de Artha, desarrollo económico, de Kama, la complacencia de los sentidos y finalmente de Moksha, la salvación. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, por su carácter magnánimo, puede dar más que la salvación. Por tanto, en este verso las palabras Hitardika Sadakam indican que aunque según la apreciación material la salvación tiene una calidad superior a la de los intereses inferiores de religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos, por encima de la salvación, se sitúa en el servicio devocional y el amor trascendental a la suprema personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu es quien otorga esta gran bendición. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Prema pum artomaham. El amor por Dios es la bendición máxima para todo el ser humano. Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami, autor del Sri Chaitanya Charitamrita, ofrece por tanto ante todo sus respetuosas reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu antes de describir su magnanimidad al otorgar el amor por Dios. Texto 2. Glorificaré al Señor Supremo, el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aquel que se ha refugiado en sus pies de loto es la persona más glorificada. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhu significa maestro. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el maestro supremo de todo maestro. Por tanto, recibe el nombre de Mahaprabhu. Todo el que se refugia en Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu es sumamente glorificado porque por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu es capaz de alcanzar el nivel del servicio de amor al Señor que es trascendental a la salvación. Verso 3. Al comienzo he hablado de la verdad sobre el maestro espiritual, ahora trataré de explicar el Panchatattva, significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el capítulo primero del Adi-lila del Chaitanya Charitamrita, el autor Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami ha descrito al maestro espiritual iniciador y al maestro espiritual instructor en el verso que comienza con las palabras Vande Gurum Shabaktam Isham Isabaktarakam. En ese verso hay 6 temas trascendentales de los cuales ya se ha descrito el que se refiere a la verdad sobre el maestro espiritual. Ahora el autor describirá las otros 5 tatuas, las verdades, a saber, Isha Tatua, el Señor Supremo, la tatua de su expansión, la tatua de su encarnación, la tatua de su energía y la tatua de su devoto. Verso 4.
Estas 5 tatuas se encarnan como Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, y de este modo el Señor lleva a cabo con gran placer el movimiento de Sankirtana, significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Srimad Bhagavatam 11.5.32 se encuentra la siguiente declaración referente a Shri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Tvisa Krishnam Sankopangashtra Parshadam Janai Sankirtana Prayair Yachanti Hisumeta Saha. En la era de Kali, la gente que está dotada de inteligencia suficiente adorará al Señor que está rodeado de sus compañeros mediante la práctica del Sankirtanam Jaya. Shri Chaitanya Mahaprabhu está siempre en compañía de su expansión plenaria, Shri Nityananda Prabhu, su encarnación, Shri Advaita Prabhu, su potencia interna, Shri Gadadhara Prabhu, y su potencia marginal, Shri Vasa Prabhu. Él está en el centro de todos ellos como suprema personalidad de Dios. Hay que saber que Shri Chaitanya Mahaprabhu siempre está en compañía de estas otras tatuas. Por esto, nuestra reverencia a Shri Chaitanya Mahaprabhu se complementa cuando decimos Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Como predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna, ante todo presentamos nuestras reverencias a Shri Chaitanya Mahaprabhu mediante el mantra del Panchatattva. Después decimos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Al cantar el Mahamantra Hare Krishna deben evitarse 10 ofensas que no se consideran tales al cantar el mantra del Panchatattva. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Shri Chaitanya Mahaprabhu es conocido como Mahavadanyavathara, la encarnación más magnánima, porque él no tiene en cuenta las ofensas de las almas caídas. Así pues, para lograr todo el beneficio que se deriva de cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, debemos antes refugiarnos en Shri Chaitanya Mahaprabhu, aprender el Mahamantra del Panchatattva y después cantar el Mahamantra. Esto será muy efectivo. Hay muchos devotos sin escrúpulos que, aprovechándose de Shri Chaitanya Mahaprabhu, componen su propio Mahamantra. A veces cantan Vaja, Nitai, Gaura, Radhe, Shama, Hare Krishna, Hare Rama, o Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Rama, Shri Radhe Govinda. En realidad, sin embargo, hay que cantar los nombres del Panchatattva completo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Y después las 16 palabras Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero esos hombres sin escrúpulos y poco inteligentes confunden todo el proceso. Por supuesto, como también ellos son devotos, pueden expresar sus sentimientos de esta manera. Pero el método prescrito por los devotos puros de Shri Chaitanya Mahaprabhu consiste en cantar primero el mantra del Panchatattva completo y después cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verso 5. Espiritualmente no existen diferencias entre estas 5 tatuas, porque a nivel trascendental todo es absoluto. Sin embargo, también hay variedades en el mundo espiritual y para saborear esas variedades espirituales hay que distinguir unas de otras. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En su obra Anubhasha Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura describe el Panchatattva como sigue. La fuente suprema de energía, la personalidad de Dios manifestándose para gozar de 5 clases de pasatiempos, aparece como los miembros del Panchatattva. En realidad no hay diferencia entre ellos porque todos están situados en el nivel absoluto, pero manifiestan diferentes variedades espirituales como un reto a los impersonalistas para saborear distintas clases de dulzuras espirituales razas. En los Vedas se dice Parasya Shaktir Vividaiva Shroyate. Las variedades de energía de la Suprema Personalidad se conocen de maneras diferentes. De esta declaración de los Vedas se puede inferir que en el mundo espiritual existen variedades eternas de dulzuras o sabores. Shri Gauranga, Shri Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhara y Shri Vasa Thakura están todos en el mismo nivel, pero al diferenciar espiritualmente entre ellos, hay que entender que Shri Chaitanya Mahaprabhu es la forma de un devoto. Nityananda Prabhu aparece en la forma de un maestro espiritual de un devoto. Advaita Prabhu es la forma de la encarnación de un Bhakta devoto. Gadadhara Prabhu es la energía de un Bhakta y Shrivasa Thakura es un devoto puro.
Así pues, hay diferencias espirituales entre ellos. El Bhakta Rupa Shri Chaitanya Mahaprabhu, el Bhakta Swarupa Shri Nityananda Prabhu y el Bhakta Avatara Shri Advaita Prabhu se describen como la suprema personalidad de Dios en persona. Su manifestación inmediata es su expansión plenaria y todos ellos pertenecen a la categoría de Vishnu. Aunque las energías espiritual y marginal de la suprema personalidad de Dios no son diferentes de la suprema personalidad de Dios Vishnu, están bajo su predominio, mientras que el Señor Vishnu es quien predomina. Como tales, aunque están a un mismo nivel, han aparecido por separado para poder saborear más fácilmente las dulzuras trascendentales. Sin embargo, en realidad no es posible que sean diferentes entre sí, porque el adorador y el objeto de adoración no pueden estar separados en ningún momento. A nivel absoluto no se puede comprender el uno sin el otro. Verso 6. Ofrezco mis reverencias al Señor Shri Krishna, que se ha manifestado en 5 aspectos, como un devoto, como la expansión de un devoto, como la encarnación de un devoto, como un devoto puro y como la energía devocional. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Nityananda Prabhu, la expansión inmediata de Shri Chaitanya Mahaprabhu como hermano suyo. Él es la personificación de la bienaventuranza espiritual de Chitananda Vigraha. Su cuerpo es trascendental y pleno de éxtasis del servicio devocional. Shri Chaitanya Mahaprabhu recibe por tanto el nombre de Bhakta Rupa, la forma de un devoto, y Shri Nityananda Prabhu el de Bhakta Swarupa, la expansión de un devoto. Shri Advaita Prabhu, la encarnación de un devoto, es Vishnu Tattva y pertenece a la misma categoría. Hay también diferentes tipos de bhaktas o devotos o niveles de neutralidad, servidumbre, amistad, paternidad y amor conyugal. Devotos como Shri Damodara y Shri Gadadara, Shri Ramananda son diferentes energías. Esto confirma el sutra védico Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. El conjunto de todos estos aspectos bhakta constituye la entidad de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo. Verso 7. Krishna, el receptáculo de todo placer, es la suprema personalidad de Dios, el controlador supremo. Nadie es igual ni más grande que Shri Krishna y sin embargo adviene como hijo de Maharaj Nanda. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En este verso, Kaviraj Goswami da una descripción precisa de Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, al declarar que a pesar de que nadie es igual ni más grande que él, y aunque él es el receptáculo de todo placer espiritual, adviene sin embargo como hijo de Maharaj Nandi y de Yashoda Mai. Verso 8. Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el disfrutador supremo de la danza del rasa. Él es el líder de las doncellas de Braya y todas las demás son solamente sus acompañantes. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La palabra Rasadi Vilasi, el disfrutador de la danza del rasa, es muy importante. Solamente Shri Krishna puede disfrutar de la danza del rasa porque él es el líder supremo de las doncellas de Vrindavana. Todos los demás devotos son sus acompañantes. Aunque nadie puede compararse con Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, hay muchos vibrones sin escrúpulos que imitan la danza del rasa de Shri Krishna. Son mayavadis y la gente debe tener mucho cuidado con ellos. Solamente Shri Krishna puede ejecutar la danza del rasa y nadie más. Verso 9. Shri Krishna en persona vino bajo la forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu con todos sus acompañantes eternos que son igualmente gloriosos. Verso 10. Shri Chaitanya Mahaprabhu, que es el controlador supremo, la personalidad de Dios lleno de éxtasis, ha tomado el papel de devoto, pero su cuerpo es trascendental y no tiene vestigio material alguno. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hay diferentes tatuas o verdades entre las que se cuentan Isha Tatua, Jiva Tatua y Shakti Tatua. Isha Tatua se refiere a la suprema personalidad de Dios Vishnu, que es la fuerza vital suprema. En el Katha Upanishad se dice Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. La suprema personalidad de Dios es el eterno supremo y la fuerza vital suprema. Las entidades vivientes son también eternas y también son fuerzas vitales, pero cuantitativamente son insignificantes, mientras que el Señor Supremo es la fuerza vital suprema y el Eterno Supremo. El Eterno Supremo no acepta jamás un cuerpo de naturaleza material temporal, mientras que las entidades vivientes, que son partes integrales del Eterno Supremo, tienden a hacerlo. Así pues, según los mantras védicos, el Señor Supremo es el amo supremo de innumerables entidades vivientes. Los filósofos mayavadis, sin embargo, intentan equiparar a las insignificantes entidades vivientes con la entidad viviente suprema. Como no reconocen distinciones entre ellas, su filosofía se llama Advaitavada o monismo.
Sin embargo, de hecho hay una distinción. Este verso está especialmente concebido para enseñar al filósofo Mayavadi la comprensión de que la suprema personalidad de Dios es el controlador supremo. El controlador supremo, la personalidad de Dios, es Krishna mismo, pero como pasatiempo trascendental ha aceptado la forma de un devoto Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como se afirma en la Bhagavad Gita, cuando la suprema personalidad de Dios, Krishna, viene a este planeta exactamente como un ser humano, algunos bribones le consideran como si fuese un ser humano corriente. Por tanto, quien piensa de esta manera equivocada recibe el nombre de Mudha, un necio. No se debe ser necio y considerar a Sri Chaitanya Mahaprabhu como un ser humano corriente. Él ha aceptado el éxtasis de un devoto, pero es la suprema personalidad de Dios. Desde el tiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu ha habido muchas imitaciones de encarnaciones de Krishna que no pueden comprender que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es el mismo Krishna y no un ser humano corriente. Los hombres poco inteligentes crean sus propios dioses al enunciar a un ser humano como Dios. Este es su error. Por tanto, las palabras Tantra Shuddha Kelevara de este verso advierten que el cuerpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu no es material, sino puramente espiritual. Así pues, no debe tomarse a Sri Chaitanya Mahaprabhu por un devoto corriente, aunque él haya adoptado la forma de un devoto. Aún así, hay que saber sin lugar a duda que aunque Chaitanya Mahaprabhu es la suprema personalidad de Dios debido a que ha asumido el éxtasis de un devoto, no hay que interpretar equivocadamente sus pasatiempos y colocarle exactamente en la misma posición de Krishna. Es tan solo por esta razón que Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu se tapaba los oídos cuando se le daba tratamiento de Krishna o Vishnu, porque no quería oír que se dirigieran a él como la suprema personalidad de Dios. Hay una clase de devotos llamados Gauranga Nagaris que representan obras teatrales de los pasatiempos de Krishna utilizando un vigraha o forma de Chaitanya Mahaprabhu. Esto es un error que técnicamente se llama rasabasa. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu trata de disfrutar como devoto, no hay que molestarle dándole el tratamiento de suprema personalidad de Dios. Verso 11. La dulzura trascendental del amor conyugal por Krishna es tan maravillosa que el mismo Krishna acepta la forma de un devoto para disfrutarla y saborearla plenamente. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque Krishna es el receptáculo de todo placer, tiene el propósito especial de saborearse a sí mismo, asumiendo la forma de un devoto. De lo cual hay que concluir que Sri Chaitanya, aunque está presente bajo la forma de un devoto, es Krishna mismo. Por esto los Vaishnavas cantan Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Radha y Krishna juntos son Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanyakyam Prakatam Adunatat Dvayam Chaikyam Aptam. Srila Swarupa Damodara Goswami ha dicho que Radha y Krishna subieron la unidad en la forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 12. Por esta razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Maestro Supremo, acepta la forma de un devoto y acepta al Señor Nityananda como su hermano mayor. Verso 13. Sri Advaita Acharya es la encarnación de Sri Chaitanya como devoto. Por tanto, estos tres tatuas, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Goswami, son los amos predominantes. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Goswami significa Goswami. La persona que tiene pleno control sobre su mente y sus sentidos recibe el nombre de Goswami o Gosani. El que no tiene este control recibe el nombre de Godasa, servidor de los sentidos, y no puede ser maestro espiritual. El maestro espiritual que verdaderamente controla los sentidos y la mente se llama Goswami. Aunque el título de Goswami sea ahora una designación hereditaria de hombres sin escrúpulos, en realidad el título Gosani o Goswami comenzó con Srila Rupa Goswami, que se presentaba como un grihasta corriente y ministro del gobierno, pero que llegó a ser Goswami al elevarse con las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por tanto, Goswami no es un título hereditario, sino que hace referencia a las cualidades de la persona. Cuando una persona ha alcanzado un nivel elevado en el proceso y el progreso espiritual sin tener en cuenta su origen, puede recibir el tratamiento de Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu y Sri Advaita Goswami Prabhu son Goswamis por naturaleza, porque pertenecen a la categoría de Vishnu Tattva. Como tales, todos ellos son Prabhus, predominantes o amos, y a veces se les llama Chaitanya Goswami, Nityananda Goswami y Advaita Goswami. Por desgracia, aquellos supuestos descendientes suyos que no tienen las cualidades de un Goswami han aceptado este título como una designación hereditaria o un título profesional, lo cual no está de acuerdo con los mandatos de los Shastras.
Verso 14. Uno de ellos es Mahaprabhu y los otros dos son Prabhus. Estos dos Prabhus sirven a los pies del loto de Mahaprabhu. Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aunque Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Nityananda Prabhu, Shri Advaita Prabhu pertenecen todos ellos a la misma categoría de Vishnu, se acepta a Shri Chaitanya Mahaprabhu como supremo y los otros dos Prabhus se ocupan en su servicio trascendental de amor, enseñando a las entidades vivientes corrientes que cada uno de nosotros está subordinado a Shri Chaitanya Mahaprabhu. En otro pasaje del Chaitanya Charitamrita, Adi 5.142 se dice: Ekala Ishvara Krishna Ara Sava Britya. El único amo supremo es Krishna y todos los demás, tanto Vishnu Tattva como Shiva Tattva, se ocupan en el servicio del Señor. Tanto Vishnu Tattva, Nityananda Prabhu y Advaita, como Shiva Tattva, Srivasa, Gaura, Bhaktavrinda, se ocupan en el servicio del Señor, pero hay que distinguir entre los servidores Vishnu Tattvas y los servidores Shiva Tattvas. El servidor Shiva Tattva, el maestro espiritual, es en realidad el Dios servidor. Como se ha explicado en versos anteriores, en el mundo absoluto no existen estas diferencias, pero sin embargo estas deben observarse para distinguir entre el Supremo y los subordinados. Verso 15. Los tres predominantes Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu son dignos de adoración de todas las entidades vivientes, y el cuarto principio, Shri Gadadhara Prabhu, debe considerarse su adorador. Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En su Anubhasha, Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, al hablar sobre la verdad del Panchatattva, explica cómo se podría comprender que Shri Chaitanya Mahaprabhu sea el supremo predominante y que Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu sean sus subordinados y que al mismo tiempo también sean predominantes. El Señor Shri Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo y Nityananda Prabhu y Advaita Prabhu son manifestaciones del Señor Supremo. Todos ellos son Vishnu Tattvas, el Supremo, y por tanto dignos de la adoración de las entidades vivientes. Aunque las otras dos Tattvas de la categoría del Panchatattva, es decir, Shakti Tattva y Jiva Tattva, representadas por Gadadhara y Srivasa, sean adoradores del Señor Supremo, están en la misma categoría que Él, porque se ocupan eternamente en el servicio trascendental de amor al Señor. Verso 16. Hay innumerables devotos puros del Señor encabezados por Srivasa Thakura, que se conocen como devotos exentos de impureza. Verso 17. Los devotos encabezados por Gadadhara Pandita deben considerarse encarnaciones de la potencia interna del Señor. Son devotos confidentes ocupados en servicio al Señor. Significado dado por su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En relación con los versos 16 y 17, Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura explica en su Anubhasha: hay signos específicos por los cuales pueden reconocerse los demás internos, los devotos y los devotos puros. Todos los devotos puros son Shakti Tattvas o potencias del Señor. Algunos se relacionan con Él con amor conyugal y otros con amor paternal, de amigo o de sirviente. Por supuesto que todos ellos son devotos, pero al compararlos, se ve que los devotos o potencias que se ocupan con amor conyugal están mejor situados que los demás. De manera que aquellos devotos cuya relación con la Suprema Personalidad de Dios es de amor conyugal son considerados los devotos más íntimos del Señor, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Los que se ocupan al servicio de Shri Nityananda Prabhu y Shri Advaita Prabhu tienen en general una relación de amor paternal, de fraternidad, de servidumbre o de neutralidad. Cuando estos devotos tienen un gran apego por Shri Chaitanya Mahaprabhu, también se sitúan dentro del círculo íntimo de devotos con amor conyugal. Este crecimiento gradual en el servicio devocional lo describe Shri Narottama Dasa Thakura con las siguientes palabras: Gauranga Valite Have Pulaka Sharira, Hari Hari Valite Nayane Vabe Nira, Arakave Neitai Chanda Karuna Karibe, Samsara Vasana Mora Kabe Tuchahave, Vijaya Chadiya Kabe Shuddha Have Mana, Kabe Hame Heraba Shri Vrindavana, Rupa Raghunatha Pade Haibe Akuti, Kabe Hama Bhushava Shri Yugala Piriti. ¿Cuándo habrá erupciones en mi piel al cantar el nombre de Shri Chaitanya? ¿Y cuándo habrá torrentes incesantes de lágrimas nada más cantar los santos nombres Hare Krishna? ¿Cuándo será misericordioso conmigo Shri Nityananda y me liberará de todos los deseos de disfrute material? ¿Cuándo estará mi mente completamente libre de toda contaminación de deseos de placer material?
Solo entonces me será posible comprender Vrindavana. Solamente si estoy apegado a las instrucciones de los 6 Goswamis encabezados por Rupa Goswami y Raghunatha Dasa Goswami, me será posible comprender el amor conyugal de Radha y Krishna. Pero apego al servicio devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu se llega al éxtasis inmediatamente. Cuando se llega a amar a Nityananda Prabhu se está liberado de todo apego por el mundo material, y entonces es posible comprender los pasatiempos del Señor en Vrindavana. En esa situación, si se obtiene el amor por los 6 Goswamis, se puede comprender el amor conyugal entre Radha y Krishna. Estas son las diferentes etapas del camino de un devoto puro hasta llegar al amor conyugal en el servicio de Radha y Krishna, en una íntima relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 18-19. Las potencias o devotos internos son todos compañeros eternos en los pasatiempos del Señor. Solo con ellos adviene el Señor para propagar el movimiento de Sankirtana. Solo con ellos saborea el Señor la dulzura del amor conyugal y solo con ellos distribuye este amor por Dios entre toda la gente. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Al distinguir entre devotos puros y devotos internos o íntimos, Sri Rupa Goswami en su libro Upadesamrita traza el siguiente proceso gradual de evolución. De entre muchos miles de karmis, los mejores son los que han alcanzado el conocimiento védico perfecto. De entre muchos de estos eruditos y filósofos doctos, el mejor es aquel que se ha liberado realmente del cautiverio material. Y de entre muchas de estas personas realmente liberadas, aquella que es devota de la Suprema Personalidad de Dios se considera la mejor. Entre muchos de estos amantes trascendentales de la Suprema Personalidad de Dios, las gopis son las mejores, y entre las gopis la mejor es Srimati Radhika. Srimati Radhika es muy querida por Shri Krishna y también sus tanques llamados Shamakunda y Radhakunda son muy queridos por la Suprema Personalidad de Dios. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura comenta en su Anubhashya que entre las 5 tatuas, 2 son energía Shakti Tatua y las otras 3 son fuentes de energía Shaktiman Tatua. Tanto los devotos puros como los internos están ocupados en el cultivo favorable de la conciencia de Krishna, sin indicio alguno de especulación filosófica ni actividades fructivas. Se entiende que todos ellos son devotos puros y de entre ellos, los que se ocupan con amor conyugal se llaman Madhurya Bhaktas o devotos internos. Los servicios de amor con amor paternal, fraternidad y servidumbre se incluyen en el amor conyugal por Dios. En resumen, todo devoto íntimo es un devoto puro del Señor. Shri Chaitanya Mahaprabhu disfruta de sus pasatiempos con su expansión inmediata Nityananda Prabhu, sus devotos puros y sus 3 encarnaciones Purusha, es decir, Karana Dokashai Vishnu, Karvotakashai Vishnu y Kishirotakashai Vishnu. Acompañan siempre al Señor Supremo para propagar el movimiento de Sankirtana. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.